A la licenciada Analía Tarasiewicz. Ella es psicóloga del trabajo, especializada en negocios y marketing digital, y vamos a conversar un poco sobre inteligencia artificial. Muy buenos días, Analía, gracias por esta comunicación con De Puntina. Acá todo el equipo te saluda y estamos todos con ganas de hacer preguntas. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que obviamente se despierta es ¿cómo a futuro podemos imaginar una convivencia armónica con la inteligencia artificial? Porque ya empiezan a aparecer obviamente artículos alarmistas que hablan de que nos van a terminar reemplazando las máquinas y que nosotros no vamos a poder hacer más nada. Bien, bueno, no poder hacer más nada no sería el punto. La realidad es que todo tiene que ver con un cambio, con una capacidad de flexibilización, de poder entender hacia dónde estamos yendo y empezar desde ahora a tomar riendas en el asunto. Entonces, para eso es muy importante poder comprender que vamos a tener que trabajar con equipos mixtos en breve, donde estén los robots y nosotros, y vamos a tener que aprender a convivir con eso, entender que hay que hacer una diferenciación de cómo llegó mi persona, mi yo, hasta este momento, como no viste como nos pasó en la pandemia. De repente hay personas que, bueno, que estaban como más desbalanceadas emocionalmente y llegó un contexto como ese y bueno, y todo empeoró. En este caso, lo mismo, bueno, ¿estamos preparados o no estamos preparados emocionalmente para poder ir hacia esos lugares, ¿no? Y a convivir con nuevas formas de trabajo? Entonces, primero hay que trabajar sobre este discernimiento, en cómo estoy yo, cómo están todas las aristas de mi vida, y por otro lado, poder diferenciar cuál es mi perfil y cuáles son estos posibles trabajos que van a empezar a necesitarse en el mercado y entender esa brecha de mi perfil actual con aquello que va a suceder. También va a haber algunos trabajos que quizás los más automatizados o relacionados más, por ejemplo, a atención al cliente u otros tipos, no sé, que tengan que ver con el diseño de imágenes. Bueno, un montón de trabajos que quizás en algún punto pierden valor, por ejemplo, con chatbots u otras cosas, pero es importante que podamos reinventarnos, o sea, hacer un proceso de lo que se llama reskilling o reciclaje profesional y empezar a pensar todo esto, para ver cómo vamos a hacer esta nueva convivencia. Claro, tal cual. No digamos que se profundice en nuestras inseguridades, sino que digamos, bueno, bárbaro, lo tomo como una herramienta que me potencie. Exactamente, porque sí se van a potenciar nuestras inseguridades porque nos volvemos más vulnerables ante estos cambios de contexto y el miedo es una emoción natural y necesaria, ¿no? Existe para esto justamente, pero el punto es entender cuándo ese miedo empieza a desbalancear mi vida, mi historia personal y digamos, y todo mi perfil laboral. Entonces, bueno, si siento miedo está bien, pero tengo que trabajar con eso, y si no estoy sintiendo nada ahora, también tendría que pensar por qué. Porque sí, tenemos que empezar a prepararnos desde ahora, no solo como individuos, ¿no? Sino también las organizaciones deberían estar preparando más allá de que empezaron ya a haber despidos, etcétera, sino para estos talentos que están en la organización o para las personas que podrían reinventar sus perfiles, empezar a ayudarlos también. Y, por supuesto, los gobiernos, ¿no? Que puedan empezar a tener políticas más sólidas frente a estos avances. Ahora que nombrabas a los gobiernos, ¿crees que tiene que haber, digamos, algún tipo de límite a lo que sí se puede hacer a través de inteligencia artificial y cosas que no, y que de repente sea, no sé, el Estado de cada país el que determine cuáles son las reglas? Yo creo que tiene que haber como ya preparación y comités pensando en nuevas políticas y diseñarlas para el bien de las distintas... O sea, por ejemplo, una cosa es el chat GPT en un colegio, otra cosa es en un adulto que está trabajando en las organizaciones. Todo está como medio en pañales, está muy avanzado y ya está acá en nuestros trabajos y en nuestra vida. Hay un montón de pases que todavía no pasaron, de validación de datos, de seguridad, de quién utiliza. No es lo mismo que lo utilice una persona que tiene una patología mental o que está, no sé, tratando de hacer algo malo con esa tecnología, que nosotros que por ahí queremos corregir un texto, ¿no? O sea, claro. Depende desde qué lugar lo estemos pensando. Entonces, como hay que trabajar con todo lo que podemos hacer, lo bueno y lo malo, creo que las organizaciones conjunto con los profesionales de la salud mental
con los distintos sectores políticos, debemos empezar a hacer algo más allá de lo reactivo. Acá mi consulta, soy Esteban Lafuente, mi consulta tiene que ver al revés. Vos hablás de todas las oportunidades o las ventajas que tiene para personas y para la sociedad incorporar estas herramientas. ¿Qué riesgos le ves al desarrollo de la inteligencia artificial como tal, ampliado a un montón de disciplinas o de sectores? Bien, hay unas estadísticas que ya se están dando. Por ejemplo, Price hizo una estadística en Estados Unidos y pensó o prevé un crecimiento de la inteligencia artificial aproximadamente un 15% hasta el 2025 y para el 2030 podría reemplazar hasta un 40% aproximadamente de los trabajos en este país, ¿no? Entonces digo, sí, va a haber, incluso hay otras estadísticas que hablan de casi 400 millones de trabajadores que van a tener que cambiar, digamos, de la profesión que tienen actualmente. Entonces, a corto plazo van a suceder un montón de cosas. Por eso yo lo que digo es trabajar a nivel persona con las emociones y con la gestión de la propia vida. Por eso yo vengo desarrollando un método que hace 15 años lo trabajo para todos los contextos, porque, digamos, todos pasamos y salimos de distintos contextos. Acuérdense de los cursos de tareografía y la llegada de las máquinas, de la llegada del Excel, de la llegada de la calculadora. Bueno, son todos hechos como trascendentales que empiezan a cambiar la historia de los humanos. Y ahí es donde yo veo como, bueno, obviamente pueden ser oportunidades y las amenazas existen, pero es como, bueno, ¿cómo las transformamos? Porque si no, vamos directo al fracaso. Analía, Daniela Blanco te saluda. ¿Qué tal, Daniela? Vos hablabas de reemplazos, ¿no? Y está muy bien. Todavía yo creo que hay un gang up adentro de las compañías que, bueno, siempre los arribos de nuevas tecnologías que son disruptivos todavía no se tramitan del todo bien para que no sé si es reemplazar al humano, porque mi pregunta es la siguiente: en un lugar como el chat GPT, en la red de redes, que la clave es ponderar, la ponderación, el discernimiento, todo eso todavía está en el raciocinio del ser humano. Entonces yo creo que ahí hay un rol muy vital del humano trabajando casi cotidianamente con la máquina, que es lo que hacemos todos. Nosotros somos un equipo acá de periodistas que producimos noticias, pero nos hacimos de la tecnología, pero la ponderación, el punto de vista sigue siendo nuestro. Claro, exacto. Viste que vos podés hacer cualquier nota, le podés pedir un montón de cosas, pero en realidad uno sigue teniendo un estilo mucho mayor y tiene muchas más capacidades para generar la nota que querés, ¿no es cierto? Entonces, sí, hay algunas competencias principales que debemos empezar a traer al frente que depende de la edad, no nos enseñaron. Como por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento lateral, la creatividad. Es claro que van a estar por delante los trabajadores que tengan más ideas, que puedan superarse, como decíamos antes, emocionalmente, también en relación a su perfil, pero también que puedan aportar otro tipo de valores, y para esto hay que repensar estas competencias. Entonces sí, existe todavía un tiempo donde las organizaciones van a ir de a poco haciendo estos cambios. Ya hay un montón que lo están haciendo ahora, pero depende de estas nuevas competencias que van a estar al orden de este cambio y que los humanos vamos a tener, por ejemplo, adaptación al cambio, flexibilidad, trabajar con esta gestión emocional, una comunicación asertiva, el liderazgo. Son todas competencias que pasan a ser como el top 10 que tenemos que empezar a tener todos. Y entender esto, como vos bien decías, que bueno, la máquina hoy no te va a reemplazar como periodista ni como redacción, ni en tu redacción. Quizá te arregla la sintaxis o te va a poder dar alguna idea de algo que quieras, pero en realidad es muy difícil que supere tu estilo. Estamos charlando con la psicóloga, la licenciada Analía Tarasiewicz. Una consulta como para cerrar, tal vez sea demasiado fantasioso, pero uno podría imaginar un mundo en el que de repente muchas de las tareas las realicen estas inteligencias artificiales y de repente que el humano empiece a pensar otro tipo de vida, o sea, una vida en la que no tiene que levantarse para ir a trabajar 9, 10, 12 horas por día, sino que se pueda llegar a dedicar a otra cosa? Sí. La respuesta es sí, como todos los avances que hubo en todos estos años que fueron transformando la forma de vivir de las personas,
bueno, yo soy optimista en este sentido porque sé que si nos ponemos a trabajar en eso, vamos a poder entender cómo utilizar estas nuevas herramientas y poder darles un valor, un sentido a nuestra vida, e incluso se van a generar muchas otras aristas que, bueno, no conocemos, pero justamente el desafío, el challenge de todos nosotros es poder entender eso, que hay que recrear, como cuando vino, no sé, la electricidad, el fuego, fueron todas revoluciones que fueron sucediendo a lo largo de los años y los humanos supimos qué hacer. En el método Tarasiewicz que manejo, como te decía, hace ya 15 años, hay un concepto que se llama Me tengo a mí, que desarrollo todo el tiempo y que habla justamente de que, tanto a nivel personal, no sé, con la separación de nuestros padres, con el colegio, los cambios, todo lo que fuimos haciendo a lo largo de los años, bueno, es lo que nos tenemos que recordar todo el tiempo, que nos tenemos a nosotros mismos, que somos resilientes y que como salimos de una pandemia, por ejemplo, que es una, digamos, de los puntos más complejos que tuvimos que desarrollar, bueno, también vamos a poder salir de este tipo de cambios tecnológicos y hay que poner al servicio la mayor cantidad de competencias y de gestión emocional para poder trabajar mejor y vivir mejor. Muchísimas gracias, Analía, por esta comunicación con De Puntín hoy.